enhorabuena por la organización y sobre todo por ayer reunir a 10.000 personas, que todos sabemos que en esta ciudad es muy difícil. De compañeros y tal. Y bueno, quería replantearos la opción. Aquí somos mucha gente, con lo cual es genial, y cada uno deberíamos de movernos para que en nuestros pueblos, barrios, localidades hiciéramos una sentada en una plaza grande o en el ayuntamiento o en algún lado. No tener que movernos siempre aquí. Y si esto continuara constantemente, que ojalá continúe muchísimo tiempo, al ser tanta gente y estar repartidos, quedar una vez al mes, una vez a la semana, todos a reunir todos los colectivos, pero que estemos en todos los pueblos y todos los barrios de Valencia. Tenemos compañeros que están moviendo en Patray, Chiribella, etc. Y espero que vaya hacia adelante. Muchas gracias por escucharme. Lo que está pasando, señores, vamos a tratar con mucho cariño este huracán. Esto, señores, hablo en serio, solo empieza. Están en Australia, en Estados Unidos, están en Bogotá, están en Venezuela, están en Londres, en 5 sitios. Esto solo acaba de empezar. ¡Para adelante, carajo! El que és que además de les eleccions no va salvar-nos de res. El sistema està corromput i no va treure-nos endavant. Per tant, l'hem de canviar. Ara, com anem a canviar-lo? L'hem de canviar com fins ara, parlant d'idees, allunyant-nos de tots els partits, ni creant un nou partit ni res, parlant d'idees, parlant en assemblees i aconseguint que tota la gent aconseguisca parlar d'idees, perquè la gent parla sobre partits, defèn el seu partit i no pensa realment del que està defendent. Hem d'aconseguir parlar, raonar i arribar així a un consens per a que tot el món s'unisca a aquest moviment, perquè per a que això triomfe hem d'aconseguir que tots s'unisquen a nosaltres i aquesta és la manera. Y lo primero, porque el mundo está yendo bastante mal y todos lo sabemos. Ya no es los políticos, sino gente que tiene muchísimo dinero y que maneja por encima de ellos. Lo que yo quiero plantear y que se meta en la mente de todos los que están aquí es que creer es crear. Y que la gente que cree que no se puede cambiar nada, ¿qué tal? Eso lo generan los que creemos que se puede cambiar el mundo y que nosotros mismos podemos cambiarlo y que nosotros mismos podemos manejarlo. Creer es crear. Y si tú crees que se puede, se puede. Y lo mismo que la banca funciona porque creemos que funciona. Si creyéramos que la banca caería. Usted participe trayéndonos comida, los comercios nos han dado cajas de cartón, han estado participativos con nosotros y eso es de sentir a que hacemos una visibilización que no podríamos hacer bien en cualquier otro sitio. Otra cosa que quería decir, y acabo rápido, es que esta lucha se tiene que hacer en un conflicto de intereses y se tiene que crear acciones para poder tener capacidad de poder salir en los medios de comunicación cuando estos nos den las espaldas. Entonces tenemos que ocupar bancos indefinidamente porque estos son los verdaderos causantes de la crisis. Tenemos que ocupar sedes gubernamentales para decir que no estamos de acuerdo con este sistema y queremos cambiarlo. Y así, de paso, dormimos calentitos y no estamos en esta plaza pasando frío. No pueden venir con un decreto ley cada vez que cambian de partido y decir, pues ahora la LOE, luego la LOPSE, luego la no sé qué y luego la no sé cuál. Están mareando la perdiz y intentando crear cada vez más corderitos. Y ya está bien, porque la solución a largo plazo es la educación. Si queremos cambiar todo este sistema. Y lo segundo, también creo que habría que regular de alguna manera el dinero que se da por investigación y sobre todo desde las universidades. Está claro que hay gente que lo hace bien, pero hay gente que solo permite investigación que va en la dirección en la que les puede crear beneficios. Creo que el dinero para investigación no se debería de valorar por contenido, se debería de valorar por la forma. Si alguien hace algo coherente, bien estructurado, que demuestre fiabilidad, debería de tener la opción de poder estudiarlo, de poder investigarlo.
estamos aquí para intentar cambiar el sistema. Y yo animo a la gente que sabe de política, que sabe de economía, que ha estudiado, que ha hecho doctorado, que ha hecho tesis, que tiene proyectos en mano, que tenga la voluntad de salir a decir soluciones. Pero ahora yo, varias soluciones. Una es que no puede ser que la Consejería de Medio Ambiente y muchas otras consejerías estén olvidadas y que se gasten 1.300 millones de euros en una ciudad de artes y las ciencias que no sirve para nada, que es solamente una banderita. Jo només en representat. Soc valencià, d'alguna manera valencianista, però des d'un aspecte positiu. Jo crec que en un àmbit global, crec que en un internacionalisme ja no n'hi ha fronteres. Per què n'hi ha fronteres? N'hi ha internet. Avui en dia molta gent s'ha solidaritzat en nosaltres. Nosaltres som el món. Una de les coses que me molesta és que jo he estudiat en línia valencià tota la vida, però este any això ha canviat. S'ha decidit que ja no se divideix en línia valencià o en castellà, sinó en xinès o en anglès, no, o sigui, menys en valencià, com Rita o com Rita, bueno, no. Se divideix per modalitats, de tal manera que si n'hi ha una majoria de gent a classe que parla castellà, però entén perfectament el valencià, raro és qui viu així i no entén el valencià, d'on vens? On t'has criat? Perquè, collons, encara que siga Canal 9, de refiló, t'has enterat d'algo, algo pilles, desenrotllament i les coses. Per tant, jo trobo que és molt important en un sistema democràtic autèntic que els valencianoparlants i qui no és valencianoparlant, que té interès per una llengua, però principalment els que volem mantenir-la viva, puguem estudiar en aquesta llengua. S'ha de respectar això, perquè nosaltres també existim. Nosaltres som alguna cosa. Y el que no pot ser és que se'ns oblide. Dicen, amigas, yo creo que este es el auténtico parlamento, lo estoy viendo aquí. Estoy viendo a diputadas, a diputados, y encima tiene esto forma de hemiciclo. Aquí está. ¿Está aquí? No está allí. Yo en diferentes comisiones en las que he estado estos días he oído diferentes propuestas, problemas, que si en sanidad, que si en educación, que si la banca pública, decía por aquí un amigo, diferentes problemas, que si la ley DONT, de distribución de escaños en el Parlamento, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos problemas que hemos oído en las diferentes comisiones, todas las propuestas de todos los compañeros y de todos los amigos que hemos oído, todas son respetables ellas, todas ellas. Entonces, todos estos problemas que estamos observando de la vida diaria desde hace ya un montón de años en España, los sacamos aquí. Decimos que a la falta de democracia, decimos que esto no es democracia. Esta mierda de democracia está organizado bajo un régimen que tiene una forma y todos conocemos y se llama monarquía. Pregunto yo, me planteo yo, ¿quién ha elegido a este régimen que tenemos en España? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha elegido este régimen de mierda? ¿Quién lo ha elegido? Lo ha elegido el señor, el mayor asesino de la historia de España, que se llama Francisco Franco. El franquismo preparó este régimen y sus amigos del imperio. El 29 de julio del año 1969, Franco, en las Cortes Generales, designa sucesor suyo al rey Juan Carlos I de España. Lo tenemos ahí en el Palacio de la Zarzuela.